La matriz policial de esta provincia es de los años 50. No voy a ser candidato a nada en Santa Fe, no tengo carrera política en Santa Fe. Esta policía no da para más. Las 19 regionales de esta policía son ficción. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por la charla. Bueno, la semana pasada estaba citado a la legislatura, se suspendió, la oposición diciendo no, que venga pero sin público. Bueno, finalmente no se dio. Terminó presentando públicamente el informe de lo que tenía pensado contarle a los legisladores. ¿Por qué no querían que sea con público? Digo, ¿qué sospecha ustedes? ¿Por qué no querían que sea con público esto en la legislatura? Porque han decidido tomar el tema de la seguridad como un bastión de campaña electoral y han construido, con la complicidad de muchos medios que le responden, todo un relato de que nosotros no tenemos política, de que no tenemos estrategia para la lucha contra el crimen, que el crimen creció de manera absolutamente desmedida, cosa que no es cierto. Y entonces, mostrando todos los informes en materia criminal, mostrando todas las resoluciones y estrategias que estamos llevando adelante, mostrando el cuadro de situación con los que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, tanto en materia ministerial como en materia policial, y mostrando el impacto de las cosas que hemos hecho en materia criminal, hubiéramos deconstruido ese discurso. Y eso me parece que no lo querían, porque es inaudito, inexplicable que no acepten que en una exposición pública de un ministro frente a la legislatura y no frente a una comisión entre cuatro paredes, no pueda participar la prensa y registre todo lo que íbamos a debatir en ese contexto, yo imagino por largas horas, pero creo que es lo que corresponde. ¿Estaba dispuesto a que sea un debate? No solo sí, una presentación. por supuesto que sí, aceptábamos todo tipo de preguntas, todo tipo de requerimientos, al contrario, creo que hubiera servido para eso. Es más, cuando el bloque de Cambiemos planteó el tema de la interpelación, yo me alegré, porque era la oportunidad para poder ir a la Cámara de Diputados, aún interpelado, sí. Porque es, reitero, inaudito, bastante extraño que un ministro con el que se hace un contrapunto tan marcado y con el que se levanta una polémica tan importante, en una Cámara no controlada por el oficialismo, no sea citado a exponer este tipo de cuestiones. Yo imagino el vecino de a pie, digamos, que mira, que vio que Perotti tuvo una campaña prometiendo la paz y el orden, porque era el tema que a todos nos interpelaba, la inseguridad en Santa Fe, ve estas situaciones casi de alcoba de palacio, digamos, de los partidos políticos no poniéndose de acuerdo, la corporación política, la justicia. ¿Cómo le explica a ese vecino de a pie qué pasa? ¿Por qué en Santa Fe tenemos estos problemas? ¿Por qué la inseguridad es un tema? ¿Sigue siéndolo? ¿Por qué es tan difícil destrabarlo? ¿Cuál es el principal cáncer que tiene el tema que no se pueda... Una sociedad profundamente desigual. Paz y orden no es más policía. Si alguien decodificó eso, se equivocó. Paz y orden significa una sociedad mucho más igualitaria y donde los sectores populares tengan acceso a los bienes básicos que hoy no tienen. Además, cuando entramos al gobierno teníamos 30% de pobres, ahora tenemos 49% de pobres. Una catástrofe social en un año de crisis social y económica desmedida. Eso se traduce en violencia social. Entonces, el eslogan de paz y orden no es un ministerio de seguridad fuerte y una policía muy robusta. Es integración social, reducción de la brecha de desigualdad, acceso de los sectores populares al trabajo, a los bienes sociales y culturales básicos. Ley y orden es todo eso. Ley y orden es peronismo, en el sentido más lato del término. Ahora, si todo dentro, inclusive del propio peronismo, se cree que ley y orden es más patrullero, más guardia infantería, más balas en la calle, no solo que estamos desvirtuando históricamente lo que hemos planteado desde el peronismo clásico, Perón y Evita, sino que además no entendemos cuál es la configuración de la violencia en nuestra sociedad. Los factores que determinan la violencia en nuestra sociedad son factores que se ubican muy lejos de la capacidad de intervención de un Ministerio de Seguridad. Tiene que ver con todas estas cuestiones que yo les estoy señalando. Durante los 12 años de gestión del Frente Progresista, a cada situación de inseguridad se respondía con esto, compramos más patrulleros. Y con cobertura mediática. Tenemos esto, tenemos... Y con cobertura mediática, donde se tapaban las cosas. Se tapó el deterioro enorme de la institución policial en todo sentido, tal como está en el informe de gestión. Deterioro que no fue puesto sobre el tapete tampoco por la oposición peronista.
porque el silencio del gobierno frente al deterioro policial y al desmanejo de la política frente a la policía también de alguna manera fue ocultado por la propia oposición, que no lo puso, digamos, en debate en el sentido de la magnitud de lo que nosotros encontramos cuando nos asomamos al balcón de lo que había en materia, reitero, de capacidad de gestión ministerial y de estructura policial. Entonces yo creo que ahí hay un problema político muy severo que hay que saber resolver. Por eso nosotros hemos elaborado un plan de reforma institucional, que vemos que en estas condiciones de contrapunto político, donde la seguridad no se toma como un elemento, sino estrictamente de lucha y de confrontación político-electoral, es muy difícil en ese contexto construir esos consensos necesarios. Cuando uno empieza a analizar un montón de causas judiciales, fundamentalmente que vienen del fuero federal, uno encuentra la condena a quien fuera jefe de policía de la provincia, el comisario Hugo Tonioli, y en breve va a haber novedades respecto a Alejandro Drueta, que también fue jefe de drogas peligrosas, también está la causa Baigorría, es decir, aparecen muchos actores encumbrados durante los 12 años de la gestión socialista y que terminan después vinculados directamente como administradores o dueños del negocio narco. La pregunta es, porque nos lo preguntan nosotros como periodistas, esa plata termina ahí y cuesta dar una explicación respecto a ese tema. Uno supone, por lo que ve, si además aparece uno como ministro de Seguridad nombrando asesores en el ministerio que al mismo tiempo atienden a bandas que se dedican al negocio narco, con lo cual uno lógicamente puede intuir que se trata de gente que está de los dos lados del mostrador, cuesta responderle cuando alguien te lo pregunta que es un negocio que termina solamente en todo caso en la faz policial. Sin embargo, los casos se repiten a esta altura, es como contradictorio o como llamativo el hecho de escuchar, son hechos aislados que no tienen que ver con la política. A esta altura da la impresión de que tienen que ver muchísimo con la política. Tiene todo que ver con la política por dos razones. Primero, la política argentina, por derecha o por izquierda, históricamente lo que ha hecho es darle todo el poder en el manejo de la calle y del crimen a la policía, inclusive con el consentimiento de que regule ilegalmente el crimen. Santa Fe no fue una excepción. Ahí hay una distinción a hacer. Están aquellos que hacen esto por una cuestión de sobrevivencia política y están aquellos que hacen esto porque se asocian y reciben dinero, entre otras cosas también, de lo que es la apropiación de fondos del crimen más rentable. Yo creo que acá en Santa Fe pasó todo, porque hay algo que es importante tener en cuenta en este análisis. Vos recordás bien cuando va la primera imputación contra Tonioli. Sí. Lo que dijo el gobernador Bonfatti es, esto es una maniobra política del kirchnerismo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Era un narcopolicía. Sí. Esa afirmación lo coloca él en una suerte de encubridor, cómplice, porque lo que debería hacer un gobernador es decir, bueno, si el jefe de policía que nosotros tenemos participa del negocio criminal narco, tal como se está probando en la justicia, le bajo el pulgar, porque eso le puede pasar a cualquiera. De hecho, perdón, no en esa causa, pero en otra, tiempo después termina condenado. Exactamente, exactamente. Alejandro Drueta era el nene mimado por el puyarismo y por Puyaro al frente del tema de drogas peligrosas y por numerosos fiscales y jueces federales de la zona sur que lo tenían como un referente en esa materia. Y hay un testigo arrepentido que dice que Drueta directamente manejaba el negocio. La pregunta es, ¿qué Drueta lo manejaba él? Drueta manejaba el negocio y se van a ventilar cosas en el juicio y que pienso yo de aquí en adelante de vinculación de Drueta con otros sectores policiales que están reprochados de proteger a otros sectores narcos como Esteban Lindor Alvarado. ¿De acuerdo? Es decir, ahora esas cosas no ocurren durante una enorme cantidad de tiempo sin que haya algún tipo de connivencia por parte del poder político, ya sea de manera asociativa o no, pero evidentemente algo de eso ocurre, porque puede haber ahora policías que regulen el crimen bajo nuestra gestión ministerial, sí, claro que sí. El problema es que no son mano derecha nuestra durante mucho tiempo. No son 3 o 4 años, porque nos damos cuenta enseguida. Porque cuando vos tenés conducción política y no le delegás a la policía el manejo de la calle, te das cuenta cuáles son los policías que participan del negocio. De hecho, hoy hubo allanamientos en una investigación muy importante aquí en la ciudad de Santa Fe,
Y esos allanamientos que ha ordenado, ha solicitado el fiscal federal Walter Rodríguez, comprometen organizaciones narcos con fuerte protección policial, pero la denuncia la hicimos nosotros. Y la sospecha de que algún sector de la cúpula policial podría estar vinculado con eso hizo que tomáramos la decisión de alejarlo del ministerio. No lo encubrimos, los entregamos. Entonces, ahí hay una enorme diferencia de actitud. Ahora, cuando vos decís, yo quiero ser candidato a algo, yo quiero ser gobernador, para lo cual no necesito quilombo político de nada, yo necesito además estar bien estabilizado con la policía y tengo la esperanza que dándole todo el poder a la policía, inclusive el consentimiento de que maneje el negocio criminal, puedo obtener relativa paz. Esa es la fórmula histórica que ha hecho la política argentina por derecha o por izquierda, y no conseguís esa paz. En el caso de Rosario, además sos un tonto políticamente hablando, porque estás perdiendo soberanía política y al mismo tiempo tenés una problemática de violencia extrema. Porque fíjate lo que han construido recientemente, como que el año 2020 fue el año de desmadre criminal en Rosario, pero por el amor de Dios, tomemos los 4, 5, 6 años últimos en materia de homicidios dolosos en Rosario y vamos a ver que esto no es así. De que hubo una bajada muy importante en los últimos 6 años, en el año 2019, pero los niveles del 2020 son bastante parecidos o más bajos que los años anteriores. No estoy refiriéndome al 2013-2014, sí, que fueron, digamos, el apogeo, digamos, de problemáticas criminales de alta letalidad. Ahora, hay una construcción, me parece a mí, política en torno de esta cuestión y lo que yo vislumbro es que la política lo que ha hecho es coquetear con estas cosas en función de la estabilización política. Cuando el socialismo entendió de que el narcotráfico estaba para quedarse en esta sociedad, intentó de alguna manera tratar de tener algún grado de connivencia con él a través de negociaciones que no podían ser ventilados públicamente. A ver, la computadora de la Mac, la famosa Mac de Luis Medina, ¿por qué razón van funcionarios de primer nivel ministerial a tratar de manipular, inclusive de manera paralela a lo que era el mandato judicial, esa computadora? ¿Qué avidez puede haber para que vos metas manos ahí adentro? Que encuentren la relación de ese narco con algún sector del gobierno o con el propio gobernador. No más que eso. Y han ido ministros como el ministro Galassi, como el ministro de Justicia, el ministro de Justicia de aquel momento, Juan Lewis, a defender la actuación de los peritos mandados por el propio gobierno de la Corte a meter mano. Santa Fe Rosario en función del hallazgo de esa computadora, ¿no? Digo, ¿Qué pasa? ¿Cuál era el temor? ¿Se dan cuenta? Es decir, eso evidentemente no se tiró de la soga, no se investigó a fondo, y son elementos que dan cuenta de esta situación. Por eso no quieren ellos oír hablar de mafia, no quieren oír hablar de el doble pacto, el pacto político-policial, policial-criminal. Y esto es lo que se está poniendo luz en el último año o en los últimos años, con el desempeño de algunos fiscales que están ventilando estas cuestiones en investigaciones criminales, donde ya no caen solamente los narcos, sino los narcos, las estructuras de lavado, la protección policial y en las últimas investigaciones la protección judicial de alta curnia, de alta jerarquía. Lo que fuimos viendo también en los últimos tiempos, nosotros como periodistas fuimos arribando a distintas conclusiones, en un momento había mucho marketing respecto a la banda de los monos. Y había una causa, una mega causa, que en el Puertas para Afuera y a nivel nacional se vendía como, bueno, a ver, no, Santa Fe está dispuesto a darle una batalla a la mafia. Después te encontraban con que esas causas estaban en la justicia provincial, que no estaban vinculadas al narcotráfico, y que al mismo tiempo había otra banda que durante años no la tocaba nadie, mientras que sí. De hecho, los policías que tenían que atrapar a la banda de los monos terminaron todos imputados y muchos condenados. Sí. Sí, ese fue el esquema de gestión del crimen y del narcotráfico en Rosario. Ir contra una banda muy violenta. Para que el negocio quede manejado. Exactamente, sin lugar a dudas. Pero si uno llega a esa conclusión, que es párrafo aparte si uno lo piensa, no, porque nosotros somos los entrevistadores y no. Lo que no tenían en cuenta era que a través de esa estrategia no iban a matar a los monos. Y siguieron vigentes. Reconvertidos. Pero hoy gran parte de los hechos de violencia que se producen en Rosario
tienen como responsable a uno de los líderes de aquel grupo desarticulado en el año 2014. Ahora la pregunta es, ¿la banda de los monos tuvo que haber manejado la misma hipótesis? Che, mira que nos están matando a nosotros. Lo dijeron. Para darle el negocio a otros. Lo dijeron. Sí, sí. Bien, eso desató entonces, uno puede llegar a la conclusión de que eso desató gran parte de la violencia que se vivió en los últimos tiempos. Totalmente. Ante la gestión, que termina la gestión, digo, porque balearon edificios públicos por todos lados. No es que no lo sigan haciendo ahora, digo, pero la violencia está vinculada a esa decisión. Totalmente, absolutamente. Entonces uno no puede llegar a otra conclusión más que el socialismo transó con el narcotráfico. Bueno, de manera indirecta sí. Pero esa es la razón por la cual los primeros 8 balaceras contra funcionarios y sedes judiciales o residencias de magistrados fueron balaceras que fueron esclarecidas, llevadas adelante por un sector de los monos, y lo que ellos dijeron siempre, retomen todas las entrevistas de Machuca, todas las entrevistas que él dice, claramente no lo ven a Esteban Lindor Alvarado, que cuenta con alta protección policial. La justicia federal, a través de mediante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hizo una investigación muy importante, iniciada en el año 2013, sobre toda la estructura criminal de Esteban Lindor Alvarado. Y la tenía a punto caramelo para desarticularla, inclusive aparecía, lo digo como algo anecdótico, entre parte de esa organización Lucio Maldonado, cuyo asesinato ordenado por lo menos así está en la investigación penal en curso, ordenado por el propio Alvarado, es quien conduce a la investigación que da lugar al reproche de asociación ilícita del propio Alvarado con toda la estructura de protección policial, etcétera, etcétera. Y sin embargo la justicia federal desestimó esa investigación, la dejó de lado y la organización siguió funcionando, pero la justicia federal tenía todo para poder desarticular la organización de Alvarado allá por el año 2016. Eso estaba en manos del juez Bailaki. Sí, claro, bueno, ese es otro capítulo aparte, ¿no? Da la sensación de que hay una justicia federal que tiene... Pero el gobierno provincial no dijo nada y sabía muy bien de esto. El gobierno del Frente Progresista, que conocía en detalle esta investigación y que sabía que ahí estaban los elementos suficientes como para ir sobre esa organización, no dijeron absolutamente nada, a diferencia de nosotros, que por un hecho menor en comparación con esto, yo hice una denuncia al Consejo de la Magistratura, un pedido de juicio político sobre Bailaki. ¿Y ahora cómo quedó esa estructura en Rosario hoy? Porque Rosario parece, continúa haciéndolo, tendrá más, menos, no importa. Digo, el rosarino sigue teniendo sensación de decir, che, qué inseguro se vive en la calle. Y uno aparecen, ven, ayer asesinaron a un testigo, 10 balazos, y ven esos crímenes violentos, que son crímenes mafiosos, básicamente. Bueno, ¿qué estructura queda armada? ¿Qué análisis tiene usted? ¿Qué diagnóstico por un año? ¿Qué estructura queda armada de estas bandas todavía en la calle? Lo he dicho en numerosas ocasiones. Primero, se achicó el mercado de la droga porque se achicó la economía. Y el consumo fundamental en ciudades como Rosario es consumo recreativo, por ende está muy atado a lo que es la bonanza económica o la sequedad del mercado. Sí. Se achicó. Por ende hay mucho más competencia entre los oferentes anteriormente. Segundo, los gerentes de los territorios son ex soldaditos, tercera generación, gente muy violenta, personas muy rústicas, criminales muy precarios, personas que no saben que el valor agregado que tienen es el uso de la violencia, el uso de la violencia extrema. Porque la mayoría de los gerentes que matizarían el uso de la violencia están en la cárcel, o lo matizan o la ordenan, pero dentro del marco de una estrategia de control de mercados, porque estas organizaciones se financian con muchos recursos, necesitan dinero para protección penitenciaria, protección policial, para comprar mercancías, para logística de todo lo que tiene que ver con su propia estructura. Por ende, son organizaciones que necesitan de una afluencia muy importante de recursos. Entonces, por eso hay una proliferación de negocios en estas pequeñas bandas ya bastante fragmentadas que tiene que ver con apropiaciones, con otro tipo de delitos violentos, además del mercadeo de drogas, extorsiones. Fíjate cómo el Guille Cantero se ha dedicado a armar una industria de la extorsión, porque ahí había un ingreso de recursos muy importante, más allá de lo que eran las franquicias en materia de venta de drogas. Incluso para quedarse con un pedazo de juego clandestino. Bueno,
le tocó extorsionar a alguien que a cambio le abrió parte de ese negocio, Peiti, y que la cosa termina como todos conocemos. Lo que sí queda claro es que esa fragmentación del mundo criminal lleva a estos extremos de violencia que yo no los veo muy diferentes a otros años. Es otro tipo de violencia distinto. Por ejemplo, este año hay la mitad de homicidios dolosos en Rosario que los que hubo el año pasado. Digo esto porque parece que todo el mundo se prende con esto que creció todo más. Entre los delitos registrados en materia de robos y hurtos, que me parece que es un tema importante en un contexto de alta violencia social, los registros que hay institucionalizados de robos y hurtos del año 2020 no son diferentes de los años anteriores. Históricamente también te dicen, esos números también difieren porque la gente no cree en la policía y no hace la denuncia. Es difícil porque eso tampoco tiene un nivel estadístico. Pero vos sabés que en realidad el delito registrado crece o baja al amparo del delito negro o de la cifra negra del delito. Eso está largamente probado. Nosotros no pudimos hacer el año pasado la encuesta de victimización que daría cuenta de esto que vos señalás por la pandemia. Lo tenemos todo preparado, hicimos un convenio con la Universidad Nacional del Litoral y estamos prestos a salir a la calle a hacer la encuesta en 6 grandes ciudades, de las 6 más grandes ciudades de Santa Fe, para poder tomar cuenta de la sensación de seguridad, de inseguridad y el tema del delito no registrado, para que cortemos con el chamullo y haya un estudio técnico y científico serio que dé cuenta de la magnitud del crimen en la provincia de Santa Fe. Tenés 3 leyes presentadas para cambiar... 3 proyectos. 3 proyectos de leyes presentadas para cambiar de alguna manera el esquema de seguridad en Santa Fe. Viendo lo que pasa en la legislatura, la composición de la fuerza, lo que pasó con el pedido de desafuero de Traferri y demás, ¿con qué expectativa estás con esos proyectos y con ese, digo, qué ves para adelante? Mira, yo te lo digo desde mi experiencia política y no desde la lógica de la política santafesina, que la conozco parcialmente y que todos los días estoy descubriendo cosas nuevas de esta política. Como todo lugar tiene su propia lógica política. Yo vengo de una lógica política distinta, la provincia de Buenos Aires. Nosotros cuando acordamos con las oposiciones, cuando yo era funcionario de Néstor Kirchner, era interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el año 2006, 2005 y 2006, remitimos lo que era el proyecto de ley de seguridad aeroportuaria. Hubo elecciones y hubo alto nivel de polarización en el 2005, elecciones de medio término, había una brecha con la oposición fenomenal. La diferencia era que el gobierno controlaba ambas cámaras, tenía mayoría en ambas cámaras. Yo fui 22 veces al Congreso y en medio de ese frote político, en medio de esa disputa política, 22 veces, 22 visitas institucionales para explicar, para dar cuenta, para distinto tipo de trabajo legislativo, discutir parte por parte. Eso dio lugar a que haya un consenso total. O sea, yo creo que si se quiere, se puede, porque aún en un año electoral, aún en un contexto de disputa política, podríamos sentarnos. Y sería una muy buena oportunidad para el Frente Progresista decir, esto lo pongo bajo el paraguas de lo que no es la confrontación política, nos seguimos peleando en todos los demás, pero acá acordamos esta institucionalidad, porque yo estoy seguro que si mañana volviesen a gobernar, esta institucionalidad que está contenida en esos proyectos de ley, harían una mejor calidad en el gobierno de la seguridad pública y en la gestión de la estructura policial. Esta policía no da para más. Las 19 regionales de esta policía son ficción. Reitero lo que nos dejó el socialismo, el 93% de las comisarías de Santa Fe tienen menos de 30 personas. No son unidades operacionales, son oficinas administrativas. No hay una comisaría con 30 personas. Las comisarías más chicas de la Ciudad de Buenos Aires tienen 250 numerarios. Para que entiendan bien, el 70% de las comisarías de esta provincia tienen menos de 20 y el 50% menos de 10. Que trabajan por turnos, además. Obvio, 4 cuartos. Ni siquiera están los 10 4 cuartos. A ver, ¿entendemos bien la magnitud del deterioro? O sea, y todavía sostenemos 19 unidades regionales referenciadas en departamentos políticos sin ninguna lógica criminal, sin ninguna lógica institucional, a partir de esto que estoy señalando, bueno, y no nos permiten avanzar en lo que está plasmado dentro del proyecto de ley de reforma policial, que es nuclear la estructura de seguridad preventiva en 6 grandes
regiones. Pero tiene la lógica del poder de los senadores, que cada uno de alguna manera... Bueno, manejaban, tenían influencia. La mayoría de ellos les gustaba ser patrones de estancia y ser los tipos que sacaban y ponían jefe de policía. Ya van a ver en poco tiempo, lo van a ver y lo van a escuchar, cómo en realidad había acuerdos entre senadores o algún senador peronista y el ministro Puyaro para poner y sacar jefe de policía en algún departamento importante. A propósito de eso, porque hablamos del socialismo, quedó claro, hicimos una síntesis ahora. Pero no existía el socialismo sin el peronismo, Bueno, claro. Connivente, Eso era un bloque de poder, era un bloque de poder. ¿Por qué era? Porque empezaron con un intercambio de apoyos para la gobernabilidad política y terminaron con la cartelización de la obra pública, con el manejo de los medios de prensa, con el intercambio de jueces, fiscales, dependiendo de la proporcionalidad de representación del sistema político, ponían jueces y fiscales por doquier. Toda la construcción del MPA, el socialismo puso 300 funcionarios ahí adentro. Pero dejó de serlo, ese bloque de poder. No, tiene vigencia. El problema es que poder. Hoy la provincia está gobernada por un outsider de ese bloque de poder. Claro. Por Omar Perotti, que no pertenece a ese bloque de poder, que no tiene su origen político ni en la ciudad de Santa Fe ni en la ciudad de Rosario. Ahora le pregunto que cuando usted estaba en el MPA, ¿no le pareció en ese momento que es el inédito, el traspaso de funcionarios del Ejecutivo a la Justicia? No hay un gobierno a lo largo de toda nuestra historia que haya colocado tantos funcionarios de la justicia como el socialismo. Sí, números reales y concretos. ¿No le parecía también que eso era garantizarse también un montón de cosas que vimos después? Por ejemplo, la causa contra Puyaro, por ejemplo, Corral Pérez. Obvio. Que al tener la justicia y al llenarla de funcionarios, esa iba a ser la respuesta institucional de la justicia. Pero el peronismo también participó de eso. Y a eso iba. El peronismo también puso. Oserhal, ¿acaso no era un hombre vinculado al peronismo? Sí, claro. Ponce Asad, que era el verdadero candidato, pero no le daba la estampa institucional, no era un fiscal vinculado al peronismo. Entonces el peronismo también, por eso cuando hablo de bloque de poder, hablo de una suerte de, digamos, concordato político. Sí, está claro, porque lo que escuchamos... Un socio mayoritario y un socio minoritario. Sí. Pero había transacción e intercambio todo el tiempo Si nosotros vemos en esa materia. Del otro lado, había actores del peronismo, que está bastante claro, que además se sospecha que participaban de acciones ilegales, pero que al mismo tiempo de las escuchas surge, que se juntaban iban a comer un asado con ministros de la Corte, Jueces con federales. jueces federales y con otros actores políticos vinculados también al peronismo. Está claro que si llegamos a la conclusión respecto al socialismo y su relación con el narcotráfico, está claro que el peronismo, en todo caso alguien podrá decir, no todo el peronismo, pero hay un sector que institucionalmente ocupó cargos que terminó siendo... Por lo menos el peronismo que tenía representación parlamentaria, que era lo que valía, y por ende representación política en cierto territorio. Porque acá los recursos que manejan, por ejemplo, los senadores, hacen de que vos seas candidato eterno. Yo no te pierdo una elección en ningún departamento con la cantidad de recursos que vos me das a mí institucionalmente, nunca más. Y eso fue un acuerdo hecho en la época de Bonfatti. Y eso es componenda político-institucional. Fondo de fortalecimiento institucional, lo llamaron, que en realidad era solapadamente... Y otros fondos más que están ahí. Entonces, el tema transparencia institucional y todo esto forma parte... Esto explica en gran medida el deterioro en materia de seguridad pública institucional de la provincia de Santa Fe. Y esto hay que superarlo. Entonces acá quedan dos cosas. O nos sentamos y acordamos institucionalmente un paquete normativo que nos permita superar este atraso institucional, porque no puede ser que la segunda economía provincial de la Argentina tenga un sistema institucional tan precario, diseñado en los años 50. La matriz policial de esta provincia es de los años 50. ¿Y por qué ese bloque de poder se diría alegremente para hacer algo nuevo y demás? Por la sociedad santafesina, porque están preocupados por el problema criminal, porque están preocupados, porque eso es lo que dicen, solamente por eso. Difícil. Deberían dejar de mirar para el costado sobre estos temas y sacarse las fotos todos juntos. Nos sacamos la foto. Nosotros estamos dispuestos a relegar el protagonismo. Yo les pido que no interpreten que si convalidan la discusión de estas leyes están engrosándole la cintura política a Marcelo Saín. Yo digo acá, no voy a ser candidato a nada en Santa Fe, no tengo carrera política en Santa Fe, no voy a tener ningún tipo de trayectoria política en Santa Fe ocupando este cargo de ministro de Seguridad. Con lo cual... ¿Hasta cuándo va a estar?
No, nunca. En estos cargos puede ser mañana el detonante. No, eso ya lo sabía. Queda en la legislatura la sensación, al menos de lo que lo vemos de afuera, que es muy difícil que esa ley se apruebe. Por lo menos es la sensación que uno tiene después de ver cómo terminan jugando en bloque, cómo terminan cubriéndose las espaldas de una manera, lo que pasó contra Ferri, que ya había pasado antes con senador radical, con Micli, y también actuó de la misma manera y demás. Ahora, si eso no se logra cuajar una reforma, ¿se puede gobernar igual y cambiar la seguridad de la provincia de Santa Fe? Se puede hacer mucho, pero no todo. Se puede hacer mucho, pero no todo. Acá el gran problema, ¿sabes cuál es? El gran problema es cuando se llega al extremo de la politización de este tema y la politización se juega en el campo político de los medios. Entonces ahí es muy difícil porque cualquier hecho, digamos, criminal, es connotado, es destacado al punto extremo de pasar un robo de menor cuantía en un canal de televisión durante horas y eso te inflama de sensibilidad política al tema. Cuando vos tenés un contexto así, no es posible no solo el éxito de una gestión ministerial, sino el éxito de un gobierno, de una sociedad en su conjunto. Esta chiquilinada política a Santa Fe le va a costar caro más allá de Marcelo Saín y de Omar Perotti. Muy caro. Porque mañana no está Marcelo Saín en el ministerio, mañana no está la gestión ministerial nuestra y los problemas criminales en Santa Fe no desaparecen. Y las condiciones sociales, económicas y culturales que alientan mercados ilegales, violencia criminal, machos que matan a sus compañeras dentro de sus casas, cada vez más en situaciones de feminicidios y demás, eso no desaparece. Eso es una matriz social muy arraigada. Lo que nosotros estamos diciendo es, todo lo que es la estructura institucional para dar cuenta de eso y gestionarlo es tan vieja que ante la complejización del problema criminal, si no hacemos algo en materia institucional, nunca vamos a poder abordar este problema. Yo le hago la última. Esta última, del gobierno de Perotti, ¿qué es lo que te No se peleen, no se peleen. aplaudir y qué es lo que no te deja contento? ¿Del gobierno de Perotti? Y del que sos parte. Mira, tengo opinión sobre áreas ajenas a las que yo gestiono de nuestro gobierno. Me voy a eximir de dar opiniones al respecto. En materia de seguridad, te voy a decir algo que lo conversábamos con Germán Montenegro hace un tiempo atrás, unos días atrás, que es de toda la experiencia que nosotros tenemos de gestionar con gobernantes y con presidentes. Digo, yo participé de todo lo que fue el proceso de diseño de la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. Dualde. No, previa a Arlañán. Nosotros diseñamos esa reforma. Claro. Meses anteriores a la llegada de Arlañán. Nosotros, Alberto Binder y yo y un grupo de compañeros y compañeras trabajamos en la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Diciembre del 97, marzo del 98. Abril del 98 asume Arlañán la primera gestión ministerial. Para poner un poquito en contexto eso. Pero digo, Néstor Kirchner fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le diseñé el sistema de seguridad presidencial que después no pudimos implementar porque ocupé este otro lugar que yo les digo. Gestioné después con Cristina Fernández, presidenta, Felipe Solá, fui viceministro de Juan Pablo Cafiero en el año 2002, el momento de mayor tasa de violencia y criminal en la provincia de Buenos Aires y en el país. Con Omar Perotti conseguimos y tenemos algo que no tuvimos con ninguno de todos ellos. Va para adelante y no tiene ningún compromiso con nadie. Lo que él siempre nos dijo en la intimidad, no vinimos acá a hacer lo mismo que se hizo hasta ahora. Y eso te da mucho poder político y te permite gestionar. El deber nuestro es llenar esa decisión estratégica del gobernador con contenido y nosotros creo que lo hemos hecho y él lo comprende muy bien. Él entendió el problema que encontramos, el problema que tiene Santa Fe y también entiende de que yo acepté ocupar un cargo del que ya sabía que nunca se sale exitoso, excepto Puyaro. ¿Saín? Excepto Puyaro, exitoso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, lo que dejó Puyaro es un desastre en materia criminal y en materia institucional. Saín se corta solo, es una frase No. que aparece en charlas, incluso hasta con funcionarios del gobierno de Omar Perotti.
Porque no conocen esos funcionarios de nuestro gobierno la relación que hay entre todo nuestro equipo y particularmente entre Omar Perotti y yo, que es una relación de mucha confianza, de mucho afecto y de mucho respeto. Yo me considero hoy amigo de Omar Perotti. Más allá de este lugar, yo voy a seguir estando con Omar Perotti. Ahora, ¿te imaginabas que esto lo podía hacer otra persona que no sea acá? Teniendo en cuenta que al empezar a escarbar iban a aparecer socialistas, radicales, pero también peronistas. Y de hecho está claro, lo venimos hablando. Sí, te voy a decir dos cosas. Una persona que no es de acá y una persona que no va a los asaditos. Porque como dije muchas veces, los asados en Santa Fe son la licuación del Estado de Derecho y de la división de poderes. Los asaditos en San Lorenzo. En cualquier lado, en cualquier lado. Acá no, en los asaditos... Asado y sin embargo, bueno. Al Código Penal le pasamos por el costado. No, está bien, pero vos me entendés lo que yo digo. Hay asaditos donde van personas que están de los dos lados del mostrador. Un partido único en eso. Y eso es dañino. Vos no podés después construir institucionalidad democrática así. Y eso tiene que ver con la lógica de pueblo, con la lógica de una sociedad pequeña donde todo el mundo se conoce. Entonces, esto dificulta mucho eso, y más una sociedad que ha construido un sistema político sobre la base de pactos, que empezaron, reitero, siendo pactos de gobernabilidad y después terminaron siendo pactos económicos, pactos institucionales. Pero no pactos democráticos, porque yo reivindico profundamente los pactos democráticos. Pactos de impunidad. Pactos extrainstitucionales, que repercuten en la lógica institucional de la provincia. Marcelo, te hago la última. Hoy charlábamos y revisábamos fechas y demás, se vencen los contratos de la hidrovía, de los puertos privados, después de 25 años de que Menem los privatizó, ahora que hace poquito falleció Menem, y digo, son particularmente en Santa Fe, digo, protagonistas no solo de su espacio de mayor ingreso de dólares al país, de la comercialización, sino que durante años y años se los indicó también, y decía, bueno, Santa Fe, la droga sale por los puertos. ¿Cuánto hay detrás de esto? De qué mirada podría tener la provincia de Santa Fe, de qué mirada puede tener el Estado Nacional respecto del control, del manejo de los puertos en esta discusión que se viene, que es nada, en días lo que tiene que pasar? Qué quilombo, qué pregunta. Yo quiero recordar que soy ministro de Seguridad, no soy jefe de gabinete y no soy ministro de Gobierno. Pero ya fuiste vicejefe de gabinete, así que podrás responder. A mí me entusiasmó mucho la posición del presidente Fernández cuando dijo que iba a crear un ente estatal. Porque eso significa que entonces iba a haber regulaciones como yo creo que tiene que haber en lo que es la hidrovía y particularmente la cuenca del Plata, que es una de las 6 cuencas más importantes del mundo, y que hoy tiene un sentido estratégico fenomenal, que permitime algo pictórico, pero que ejemplifica. En Estados Unidos la cuenca del Mississippi es tan estratégica que tiene desplegado a la Marina de Guerra y a la Infantería de Guerra, digamos, por considerarlo un área estratégica. Y ustedes saben muy bien que en Estados Unidos las Fuerzas Armadas no participan en asuntos de seguridad interior. O sea, le da relevancia enorme. Nosotros tenemos un recurso hídrico, natural, económico, fenomenal, que me parece que la Argentina se tiene que dar una discusión seria al respecto. Cuando el presidente Fernández planteó la creación de un ente estatal, nos entusiasmó porque eso significa que no queda librado al mercado y a grandes actores económicos internacionales la hidrovía. Estos son actores poderosos, actores económicos, digamos, de potencias mundiales comerciales que disputan todo rincón del planeta en materia comercial y que participan de esa disputa con el embajador de sus países al lado. Con relación claro. Con el embajador, pero con los embajadores. Digo, China vienen las empresas chinas y viene el embajador de China. Claramente. Estados Unidos vienen las empresas norteamericanas y viene el embajador norteamericano al lado. Lo mismo los holandeses y lo mismo los belgas. Entonces, no estamos hablando de actores de menor cuantía. No es una disputa menor de determinada cooperativa portuaria, determinado sindicato histórico. Acá hay actores de peso y por ende tiene que haber un abordaje institucional de peso. No soy partidario de la desregulación de la gestión de la hidrovía. Me parece que eso es pegarnos un tiro no en el pie, un tiro en el corazón.
Así que yo espero que el último decreto, que es un híbrido del Gobierno Nacional, sea revisado en función de la postura original del presidente Fernández, que es la creación definitiva de un ente estatal que le ponga a esto un rumbo de carácter estratégico.